Buenas tardes, estimados amigos. Soy el doctor Eduardo García Flores. En esta ocasión quiero compartir con ustedes mi experiencia a través de los 50 años del ejercicio de mi profesión. De esa experiencia he abrevado para escribir 5 libros y en esta ocasión voy a presentarles a ustedes el quinto de esos libros, que le llamo Pentibio. Este libro tiene como base principal el estudio psicobiográfico de 5 mujeres que son emblemáticas del siglo XX: Edith Piaf, Coco Chanel, Kiki de Montparnasse, Marilyn Monroe y Eva Perón. Se preguntará el lector si una persona puede representar una década en la historia de la humanidad. No sería difícil contestar afirmativamente. Por ejemplo, John F. Kennedy en los años 60 del siglo XX, pero ¿podrá una o un puñado de personas del sexo femenino representar una centuria? La contestación se vuelve difícil. Sin embargo, si se circunscribe la actividad que desempeñaban esas personas durante esa época, podría ser más fácil. A finales de los 80, estando en París, presencié una entrevista por televisión que le hicieron a François Mitterrand, quien iniciaba su segundo término en la presidencia de Francia. El entrevistador preguntó: Monsieur le Président, ¿cómo le gustaría que lo recordaran en 100 años? Mitterrand contestó: no creo que alguien se acuerde de mí en 100 años, pero si lo hiciera, seguramente diría: creo que fue un presidente de Francia que vivió en el siglo de Picasso. ¿Por qué seleccioné estas mujeres agrupándolas en un capítulo? Empezaré por citar una frase del psicólogo cognitivo Michael Gazzaniga. Los seres humanos somos taxonomistas natos. Se podría decir que hay un devaneo por clasificar lo que nos rodea y nuestro cerebro lo hace automáticamente porque poseemos lo que pareciera ser un app o mecanismo cognitivo para clasificar y así diferenciar personas, animales, plantas y cosas, y porque evolutivamente es un mecanismo de supervivencia que nos permite diferenciar lo que es hostil y prepararnos para pelear o huir dependiendo del caso. Al final elaboro sobre esto. Las 5 mujeres que describo en este texto son representativas del siglo XX. Existen circunstancias que las hacen únicas. Excepto por Kiki de Montparnasse, todas dieron un salto cuántico de no ser nadie a ser parte del imaginario y la conciencia colectiva del mundo. Pero además se vincularon entre sí y en algún momento las vidas de Coco Chanel, Kiki de Montparnasse, Edith Piaf y Marilyn Monroe se cruzaron, compartiendo las últimas 2 en diversos momentos a su amante, el actor Yves Montand. Monroe conoció a Chanel en Los Ángeles y fue contratada para anunciar el perfume Chanel número 5. Piaf y Kiki eran ambas amigas del poeta Jean Cocteau y por él se conocieron en el Café La Rotonde de Montparnasse. Socialmente, Chanel y Piaf interactuaron en reuniones y fueron introducidas por Cocteau, quien compuso para Piaf la canción La Belle Indifférente. Su fuerte personalidad y ethos trascendió su campo de acción. Piaf, la canción francesa; Chanel, la moda; Kiki, la bohemia de Montparnasse; Marilyn, Hollywood; y Eva, la política argentina. Las 3 primeras nacieron en la época denominada posmodernismo y con sus actitudes sobre sexo y seducción forjaron su propia leyenda. En 1935 Piaf declaró: la leyenda es la consagración de la fama. Edith y Kiki podrían considerarse sexoadictas. Prefiero ese término al de ninfómanas. Edith en el invierno de 1958 tuvo 3 amantes al mismo tiempo: el marchante de arte Andrés Scholler, de 30 años, su fotógrafo Jules Basal, de 29, y el compositor y músico Félix Martin, de 35. En una ocasión, Martin llegó a la casa de Edith sin anunciarse
y al poco tiempo apareció Basal cuando Edith estaba en el lecho con un joven que tuvo que esconder en el armario. Su entourage incluía a su cocinero Chang, sus 2 mucamas, su secretaria y acompañante por años, Simone de Bertois, llamada Monen, quien escribiría sus memorias centradas en la vida de Piaf, y por supuesto el músico y compositor Rivagouche. Ellos presenciaron el desfile de hombres que pasaron por el lecho de Edith en su casa de París. La lista de amantes de Edith con nombre y apellido supera los 100, incluyendo 3 esposos, 3 parejas lésbicas, 2 de ellas sus secretarias, y la diva Marlene Dietrich, quien también intimó con Chanel y con la famosa actriz sueca Greta Garbo. Kiki no se quedó rezagada en el número de amantes, incluyendo pintores famosos como Suten, Kisling, Fujita y el célebre fotógrafo y pintor Man Ray. Otras celebridades como los escritores Robert Desnos, Tristan Tzara y Ernest Hemingway, e inclusive el embajador de México en Francia en 1924, además de una docena de tipos de baja estofa que incluían desde padrotes hasta marineros y miembros de su séquito musical como su acordeonista. En algún momento todos ellos visitaron su alcoba. Esos excesos no afectaron su popularidad con sus admiradores y el pueblo. Jean Cocteau la llamaría la pasionaria de Francia, mientras los periodistas menos indulgentes la apodaban la Mesalina de París. Las circunstancias que compartieron estas mujeres fueron varias. Todas vivieron obsesionadas por una búsqueda casi malsana, por un afecto que parecía nunca concretarse, porque su corazón era un saco roto imposible de llenar, probablemente a resultas del trama por el abandono paterno a temprana edad, aunado al abuso sexual antes de los 15 años, aun cuando en sus autobiografías Chanel y Piaf lo negaron. Como consecuencia, todas padecieron trastornos de su personalidad con cambios mercuriales de estado de ánimo que terminaban en depresión que las hizo proclives al alcohol y otras adicciones. Marilyn se suicidó y se sospechó suicidio como causa de muerte en Kiki de Montparnasse por una sobredosis de opiáceos, aunque es probable que la causa directa de su muerte haya sido el alcoholismo que le causó cirrosis y ruptura de varices esofágicas. La hermanastra de Chanel, Denise, se suicidó a los 16 años y otros suicidios ocurrieron dentro del primer círculo familiar de 4 de ellas, un antecedente típico de enfermedad bipolar. Chanel no se casó, pero utilizó su fama y poder seductor para llevar a su alcoba a los hombres más influyentes del momento. A Eva Perón se le sometió a una lobotomía frontal efectuada por James Poppen, neurocirujano de Boston, quien también practicó esa operación a la hermana de John F. Kennedy. Las 5 fueron farmacodependientes, usando drogas ilegales como la cocaína, legales como el alcohol o de prescripción como tranquilizantes y el fenobarbital, usados por Chanel, Piaf y Marilyn para combatir el insomnio, otro síntoma de enfermedad maníaco-depresiva. Marilyn sucumbiría al 8º intento de suicidio usando 24 cápsulas de Nembutal acompañadas de una botella de champán. Edith, después de un accidente carretero que le ocasionó fractura de varias costillas y un brazo, empezó a usar morfina para el dolor, haciéndose adicta. Lo mismo ocurrió con Kiki para controlar los dolores abdominales, probablemente producto de un cáncer hepático que se acompaña frecuentemente con cirrosis causadas por alcohol. En algún momento, al inicio de sus caóticas carreras,
Ofrecieron sus cuerpos a hombres mayores, coloreando su juventud con una irrefrenable promiscuidad para poder sobrevivir. Todas aspiraron a ser modelos, artistas, cantantes o las tres cosas. Todas filmaron películas. Kiki solamente 2, Chanel un cortometraje, Eva 8, Piaf 9 y Marilyn 26. Todas fueron ricas y famosas excepto Kiki, quien fue coronada por el inefable Cocteau como la reina de Montparnasse en concurso organizado por la bohemia parisina. De ella diría Ernest Hemingway que reinó en Montparnasse con más fruición que la reina Victoria de Inglaterra. Las 5 perdieron su virginidad antes de los 15. A Kiki la desfloró a los 12 años un tal Louis Legros, que vendía carbón en un carretón a las afueras de París, donde una vez la sorprendió sola, la sometió y la violó. Confesó a uno de sus biógrafos que su padrino, 30 años mayor, también abusó de ella. Marilyn fue abusada por años, aparentemente en 1934, por un tal Mr. Kimmel, que vivía en la casa de asistencia donde la había dejado la íntima amiga de su mamá. Ella le confesó a una de sus mentoras, Lucy Carroll, que fue violada a los 8 años. En 1935, Grace decidió traerla a su casa, la amiga de su madre, cuando vivía con Erwin Goddard. Y un mal día, después de una borrachera, la pareja de Grace entró al cuarto de Marilyn y la violó cuando todavía no cumplía 10 años. Tiempo después, cuando empezaba a brillar en Hollywood, Marilyn fue una de las primeras artistas que denunció los abusos sexuales de los empresarios de la meca del cine. De ella es la frase: Hollywood es el lugar donde te pagan $1,000 por un beso de tu galán y 50 centavos por tu alma. Eva fue violado a los 15 años por un joven ferrocarrilero de 25, quien fue aprehendido por la policía y enviado a Buenos Aires, muriendo en la cárcel, y aun cuando el depredador arguyó que fue consensual, se calificó de estupro por ser Eva menor de edad. Piaf también perdió la virginidad a esa edad con su primo de 18 años, y Chanel, apenas cumplidos los 15, un cirquero cuarentón, quien trabajaba en el mismo circo que su padre, la desfloró. Todas sufrieron hambre en su niñez, que transcurrió en una sórdida pobreza, y por eso se prostituyeron y vincularon a hombres de poder con quienes, además de compartir el hecho, compartieron sus vicios. 3 de ellas fueron bisexuales: Kiki con Margot Vargas, Piaf y Coco con Marlene Dietrich y sus secretarias, teniendo al mismo tiempo múltiples parejas masculinas. Marilyn conoció a Piaf cuando estaba de gira por Estados Unidos y fue a escucharla junto con Judy Garland, amiga de ambas, al Teatro Versalles de Nueva York. En diferente momento compartieron el hecho con Yves Montand, cuando Marilyn seguía casada con Arthur Miller y Montand con Simone Signoret. Chanel conoció en Los Ángeles a la rubia de Hollywood y quedó prendada de su belleza. Fue entonces cuando le ofrecieron anunciar el igualmente famoso perfume Chanel número 5. Se puede decir que Edith Piaf y Eva Perón se consagraron como íconos nacionales de sus países respectivos, Francia y Argentina, recibiendo el favor luctuoso de una multitud al momento de morir, convirtiendo su entierro en funeral de Estado. 40,000 personas acompañaron a Edith a su última morada en el cementerio de Père Lachaise, en París. Y en 1883, el presidente de Francia, Jacques Chirac, inauguraría la plaza pública Edith Piaf en su natal Belleville, un suburbio de París. A Eva la despidieron 2 millones de argentinos que desfilaron ante su féretro expuesto en el Congreso Nacional, recibiendo 18,000 coronas y decretando el gobierno durante 3 días un duelo nacional.
La popularidad de Piaf con los pobres de París fue enorme y compondría para ellos la gente que traducida al español se llamó Pobre Gente de París. Evita fue idolatrada por los desposeídos de Buenos Aires, llamados descamisados, muchos de ellos obreros sindicalizados que formarían el partido político justicialista de Perón. A ambas las elevaron casi a nivel de santidad, Santa Edith y Santa Evita, encontrándose en Buenos Aires un restaurante popular con el nombre de Santa Evita todavía hasta la fecha. Ambas fueron productos surgidos del pueblo que se desvivieron para ayudar a los precariados. Ambas ejercieron una fuerte influencia con los militares y Edith compuso para los soldados franceses la canción No me arrepiento de nada, que adoptaron como su segundo himno nacional después de la Marsellesa. A Eva, al año de muerto, le erigieron un monumento en Buenos Aires de 22 metros de altura y una de las principales avenidas de la capital argentina lleva su nombre. Por otra parte, Kiki murió pobre y fue enterrada en el cementerio Théâtre de París el 23 de marzo de 1953, cuando contaba con 52 años. Asistiendo a su entierro solo 3 personas: Teresa Maure, su amiga de toda la vida, Andrés Salomón y el pintor japonés Sugoruro Fujita, quien la inmortalizó en un óleo como Olimpia al estilo de Goya, recostada en un cheslón. Ese óleo se vendió por la estratosférica suma para ese tiempo de 750,000 francos y Fujita le obsequió a Kiki dinero para vivir un año, pero solo le duró 3 días, gastándola en vestidos y perfumes de Chanel. El día de su muerte solo recibió un ramo de flores de Man Ray, quien no se encontraba en París. Al entierro de Marilyn solo asistieron unas 100 personas, además de un numeroso contingente de la prensa. Evita murió a los 33 años de un cáncer cervicuterino, Marilyn a los 36 por una sobredosis de Nembutal. Chanel lograría vivir bien pasada la 8ª década y se encontraba trabajando un día antes de fallecer a la edad de 88 años. Kiki fue encontrada muerta a los 52 y Edith falleció en su cama. El médico que la atendió a la víspera de su defunción mencionó que estaba ictérica debido a cirrosis hepática y consideró que estaba próxima a morir, lo cual ocurrió al día siguiente, el 11 de octubre de 1963. El poeta Jean Cocteau pronunció su eulogía a través de la radio estatal diciendo: Edith Piaf se ha consumido en las llamas de su gloria. Nunca un espíritu se prodigó tanto como Edith. El poeta murió 2 horas después. La revista Match de París escribiría que Francia había perdido a 2 de sus estrellas más brillantes. Una semana después de su muerte se vendieron 500,000 de discos de Ruiseñor de Francia. Derek Walcott, Premio Nobel de Literatura en 1994, con quien tuve oportunidad de conversar cuando asistí a la presentación de su libro de poesía Homeros en el Museo del Vidrio de Monterrey, le pregunté qué tanto influye el pasado en una obra de trascendencia como la suya. La pregunta venía a cuento por ser el oriundo de una pequeña isla caribeña, Santa Lucía, y en el libro Homero hacía múltiples descripciones del cielo estrellado y la luna de su isla natal como impronta de su adolescencia. Le mencioné que leí las múltiples instancias que en su libro citaba la dama nocturna, y en una de ellas recuerdo la comparaba con una rodaja brillante de cebolla. Me contestó: en Santa Lucía, para obtener dinero para ayudar a mi familia por las noches, limpiaba los chiqueros de un terrateniente. Y para un niño de 11 años
Era un trabajo tan descomunal como el trabajo que adjudica la mitología griega a Hércules, limpiando los establos de Augies, rey de Élida. Por ese motivo, después del extenuante trabajo, me contaba el señor Walcott, me acostaba cerca de la playa, donde recibía la brisa y me dedicaba por horas a contemplar el cielo. Acto seguido me dijo, "We make too much of that long groan which underlies the past." Hacemos mucho ruido por ese prolongado gemido que nos llega del pasado. Después de agradecerle su comentario, le mencioné, "Life left its imprint in a particular way in all of us." Me quedé pensando respecto al gemido del pasado. Es probable que así sea, me dije, pero cuando el gemido se vuelve actual para un individuo de 78 años, como es mi caso, su relevancia se vuelve presente. Por eso, al seleccionar estas mujeres para este ensayo, las vinculé no solo con mi contemporaneidad y su neuropatología, sino a un conjunto de circunstancias que las hace aves del mismo plumaje. Por eso excluí a otra emblemática mujer ausente que también representó al siglo XX, Jacqueline Bouvier, porque su circunstancia fue muy diferente. La futura señora Kennedy primero y Onassis después nació con cuchara de plata en la boca. Tuvo una educación privilegiada y perteneció a la aristocracia de las socialité neoyorquinas. Su hermana Caroline casó con el príncipe polaco Stanislao Radziwiłł y se referían a ella como Su Alteza Serenísima, aún después de divorciar al príncipe y contraer terceras nupcias. El ascenso de Jacqueline a la fama y al dinero fue terso y no escarpado como el de mis biografiadas. Podría decirse que fue casi disciplinado a las circunstancias que rodearon su vida, aun cuando ésta no estuvo exenta de tragedia. Es conocido que a pesar de la propaganda de usar vestuario de confección estadounidense cuando John F. Kennedy era presidente, la realidad era otra. Y por más de 10 años, la mayoría de sus atuendos eran Chanel, incluyendo el famoso traje sastre rosa con cuello azul, actualmente en el Archivo Nacional, que portaba el día que asesinaron a John F. Kennedy en Dallas, y su perfume predilecto, el número 5 de Chanel. Cuando casó con Aristóteles Onassis, el magnate griego, registró en sus memorias que enviaba su jet para comprar el perfume a la boutique de Chanel en la Rue de Comte en París. Partiendo desde el punto de vista fenomenológico existencial, estas 5 mujeres son ejemplo de su propia circunstancia, particularmente cuando se analiza, como lo ha hecho el filósofo Ortega y Gasset, como un recorrido en tándem por un camino entre su individualidad y su intransferible circunstancia plagada de incertidumbre, como es el caso de estas 5 mujeres. Es difícil explicar cómo en medio de la adversidad y las excruciantes situaciones por las que pasaron, solo Marilyn Monroe se suicidó. No obstante que con Greta Garbo y Marlene Dietrich se le consideró una de las 3 reinas de la pantalla, y en una encuesta que está en internet es considerada con Jacqueline Kennedy una de las 50 mujeres más célebres de todos los tiempos. En la lista figura la mexicana Frida Kahlo, quien es la única compatriota que tiene cuadros en el Museo del Louvre. La pregunta obligada es si la persistencia para seguir viviendo en ese caos que las rodeaba fue su inquebrantable voluntad y si gracias a ello extrajeron fuerzas de sus flaquezas. Tengo una respuesta a esta pregunta que obviamente es una conjetura personal. Considero como hipótesis que todas padecían enfermedad bipolar, como lo atestiguan sus cambios mercuriales de estado de ánimo e incluso los registros médicos. No obstante, lograron ser ejemplo de perseverancia para alcanzar la fama
por los destellos de creatividad en el momento crucial en que quizá estaban sucumbiendo a la idea del suicidio. La creatividad es el antídoto del suicidio, aun cuando no se puede soslayar que el uso de drogas, incluyendo el alcohol, es a veces la férula que les permite continuar de una manera claudicante por el azaroso camino que escogieron en sus atormentadas vidas. Las dos menos creativas de las 5 fueron Marilyn, quien fue despedida de la Century Fox días antes de su suicidio, y su última película completa de Misfit, coestelarizada con Clark Gable y Montgomery Clift, estuvo plagada de problemas por su adicción al fenobarbital y la anfetamina, que en ocasiones la ausentaba del set de la filmación hasta por una semana. Y Kiki, que se consumía en el alcohol y es probable que se haya suicidado también. Al final de este capítulo elaboro en forma granular sobre esta conjetura. Basta por ahora decir que 6 de los literatos más famosos del siglo XX, 3 de los cuales obtuvieron el premio Nobel, Sándor Márai, Ernest Hemingway y Thomas Mann, se suicidaron cuando aparentemente consideraron que había desaparecido su creatividad o estaba en pleno descenso. Los otros 3 fueron el argentino Leopoldo Lugones, el suizo Stefan Zweig y el austriaco Arthur Koestler. Este último, a los 66 años, hizo un pacto suicida con su esposa y ambos murieron. Continúo con Edith Piaf. En los archivos del ayuntamiento de Belleville, un suburbio de París, se hace constar que la niña Giovanna Edith nace en el Hospital Tenon el 19 de diciembre de 1915 como hija de Louis Gaison y Annette Giovanna Mallard, ambos registrados como artistas. El padre como acróbata contorsionista de 34 años y Annette como artista lírica de 20. La pasión de Edith por la música se inicia a temprana edad, primero como cantante en las calles de Pigalle y después como cantautora de cabaret. Piaf centró su música en los malvivientes con los cuales se rodeó en su juventud, quienes fueron atraídos por la voz del gorrión, como le apodaran primero, para ser cambiado dicho apodo después por el del ruiseñor de Francia. Esos caracteres de baja estofa eran ladrones, chulos, prostitutas, que formaban la gleba irredenta de las vecindades donde ella vivía. Ellos vivían y veían en las canciones de Edith un rayo de luz en el ennegrecido cielo de Pigalle. Sus primeros amantes provinieron de ese inframundo, un progeneta y matón, Henri Vallet, quien la vendió a Genot, un marinero, a quien poco tiempo después dejó atraída por René, otro matón celoso como Otelo. Un invierno tuvo 5 amantes y al mismo tiempo se vendía en las calles en ocasiones como Papillon de la Nuit, nombre que se les daba a las prostitutas callejeras de París, en el barrio de Pigalle. Por 2 años, hasta los 19, seguiría esa vida de suripanta para poder sobrevivir. Cuando su hija Marcel, de 2 años, murió de meningitis, no tenía dinero para enterrarla y confesó a sus biógrafos que terminó aceptando 10 francos por un acto sexual para completar lo que sus amigos de la calle habían colectado para el féretro. Esa hija fue producto de una relación con un joven de 18 años, Louis Dumont, cuando Edith tenía 15 años. Pero fue un cirquero 20 años mayor que ella quien la desfloró a los 14 años. Intercalada en esa fauna de torvos personajes propios de Los Miserables de Víctor Hugo, ese mismo año de 1935 aparecieron en su vida 3 personajes magnánimos que la ayudarían a salir de las calles de Pigalle
y saltar al cabaret parisino. Jacques Bourguetot, poeta e historiador, fue su primer Pigmalión, mentor y gurú espiritual. Él la introdujo a la poesía de Baudelaire, a Platón, a Mallarmé, cuando ella tenía solo 19 años. Él se enamoró de su melancólica voz con angustiosos tonos en su vibrato. El otro hombre fue un conocido locutor de Radio City que transmitía un programa dominical matutino en París. Él también sucumbió al encanto de su voz y le invitó a cantar en su programa radiofónico, declarando que su voz era un fuego ardiente que llega al corazón en lugar de la cabeza. Fue Louis Laplie quien la presentó a ambos mecenas y la descubrió un día lluvioso del otoño parisino cuando deambulaba por Montmartre. Al oírla se acercó para decirle: se te va a estropear la voz si sigues cantando en estas condiciones. Edith respondió: canto para comer. Él fue quien le apodó el Gorrión y le ofreció una audición de prueba en Le Garni, un cabaret lujoso de su propiedad frecuentado por la burguesía y celebridades. Después de oírla le ofreció trabajo que inició el 24 de octubre con 40 francos de pago por evento, advirtiéndole que tenía que mejorar sus modales y su atuendo. En sus memorias recuerda que la noche de estreno en Le Garni se conmovió hasta las lágrimas al ver su nombre en el programa con letras del mismo tamaño que anunciaban al cómico Fernandel y al artista Maurice Chevalier. A los 20 años grabó su primer disco, L'Étranger, en la disquera Polydor, donde 4 años después, en 1939, Kiki también grabaría su primer disco. A Edith le seguirían más de 200 grabaciones. Las primeras 100 fueron compuestas por ella o escritas por músicos que formaban su séquito: Emer, Monente, Dumont, Ribagochet y otros, todas inspiradas en sus amantes y su vida personal. El himno del amor fue una especie de eulogía al único amor desinteresado de su vida, el campeón mundial de boxeo, el marroquí Louis Cerdan. Las canciones de Piaf eran preferidas de mi padre y las escuché de adolescente: La Vie en Rose, C'est si bon, Las hojas muertas y Pobre gente de París, traducida al español del francés Lamento. Actuó en varias películas, una de ellas autobiográfica, Lili. Kiki actuaría solo en 2, Edith Piaf y Marilyn Monroe se conocían, y la rubia de Hollywood fue a oírla cantar a la que sería la 7ª y última temporada de su gira en Nueva York en el Teatro Versalles de la Gran Manzana en el año 1956. Al igual que Piaf, Marilyn reconoció solo a un hombre que de manera incondicional la ayudó y le propuso matrimonio, pero ella declinó. Marilyn Monroe, como hemos mencionado, se involucró con el examante de Piaf, el actor francés Yves Montand, y su galán en la película Let's Make Love, llevando ambos a la realidad el título de la película. Se especuló que quedó embarazada del actor francés, quien se encontraba casado con Simone Signoret, y Marilyn seguía casada con Arthur Miller. En confidencia, una amiga le dijo que tenía 3 meses de embarazo y que perdió el bebé que era de Montand y no de Arthur. No se sabe si por aborto espontáneo o inducido. Piaf fue el Pigmalión que descubrió a Montand en 1944. Laplie se convertiría en su protector por 1 año, hasta que fue asesinado por un homosexual. Para Edith, después de la pérdida de su hija Cécile, el asesinato de su protector fue otro golpe duro que la
reprimió y contempló suicidarse. Esos pensamientos nihilistas recurrían con frecuencia buscando refugio en el sexo, el alcohol y las drogas. Ella guardaría siempre un respeto reverencial a Lapierre. Y su relación, al igual que con Bouillat, fue platónica. No todos compartían ese respeto hacia el empresario por su abierta homosexualidad, pero de acuerdo con Edith en sus memorias, él fue quien le infundió seguridad, repitiéndole una y otra vez que en la vida todo va bien, siempre que uno sepa lo que le hace falta y pueda hacer algo al respecto. Pero además le dijo, todo es cuestión de voluntad y esfuerzo. En esa época, 3 décadas después de la muerte de Oscar Wilde, aún en la permisiva Ciudad Luz, a los homosexuales, sobre todo si eran ricos y famosos, se les señalaba como degenerados. Antes de continuar, es necesaria una digresión para contextualizar el énfasis que pongo en la vida disoluta de las 3 francesas de este ensayo y que incluyen también a la norteamericana Marilyn Monroe. Existe una interpretación histórica que se ha dado en llamar presentismo, en donde a veces buscamos erróneamente interpretar el pasado con los cánones actuales. Esto se ha visto actualmente en Estados Unidos, donde se han derribado estatuas de generales como Robert E. Lee y Bouguereau en la ciudad de Nueva Orleans por haber sido paladines del esclavismo sureño. Es de notar que incluso conocidos historiadores afroamericanos están en desacuerdo sobre esto y proponen que al pie de las estatuas se explique la equívoca conducta de sus supuestos héroes en aras de dar una contextualización histórica factual, de manera que cuando analizamos una sociedad permisiva que apenas surgía del caos de la Gran Guerra, muchas conductas deberán observarse con cautela para ser mejor entendidas, aun cuando de ninguna manera debemos excusarlas. Las 3 francesas de esta historia vivieron su juventud en las primeras décadas del siglo XX, una época llamada posmodernismo, que incluye la Primera Guerra Mundial y la posguerra. De ahí derivaría el fuerte sentimiento antibélico que se acompañó al nihilismo iconoclasta que pretendía destruir los cánones para formar una nueva sociedad sin cánones. Este fue el fermento que originó el movimiento Dada en 1915 en la ciudad de Zúrich, cuyo profeta fue el anarquista rumano Tristan Tzara, admirador a su vez de Proudhon, un reconocido pintor padre del anarquismo francés. Sus primeros acólitos fueron el escultor Hans Arp, el escritor Hans Richter, Apollinaire y André Breton, el padre del surrealismo, quien después desertaría el dadaísmo, y la polaca Elsa Plotz, emigrada de Nueva York, también conocida como la baronesa por haberse casado con el barón prusiano von Freytag-Lohengrin. Ella fue considerada la madre del dadaísmo en América, una controvertida mujer que se suicidó a los 42 años y tuvo una gran influencia sobre el dadaísmo, tanto en América como en Europa. Edith es la equivalente de su época de Janis Joplin, quien murió a los 27 años de una sobredosis de heroína y fue considerada la cantante número 28 de las 100 cantantes más famosas de todos los tiempos en una encuesta practicada en el 2018. En modelar la bohemia parisina en Montparnasse, que había migrado del barrio proletario de Montmartre, creando las catedrales de la intelectualidad ubicadas en ese entonces en los cafés Avant-Garde, La Rotonde, La Coupole du Magog. Ese movimiento se puede comparar con el Festival Pop de Monterrey, California, de donde saltaría a la fama Janis Joplin. Ellos y ellas experimentaban con una nueva sexualidad sin límite de género o andrógina,
y una sociabilidad a veces rabiosa, otras melosa, pero siempre rebelde contra el canon establecido que se expresó en las artes con Marcel Duchamp, quien sorprendió al mundo del arte cuando proclamó al urinal como un nuevo grito de la moda postmodernista. Otros rebeldes de la plática de esa época fueron los cubistas Pablo Picasso, Juan Gris, Fernand Léger y Georges Braque. Y en un plano intermedio, Franz Picabia y Joseph Stella. En la danza, Václav Nijinsky, la pareja homosexual de Sergei Diaghilev, quien con el patrocinio del empresario se convertiría en la máxima figura del ballet de la primera mitad del siglo pasado. Nureyev sería su equivalente en la segunda mitad del siglo XX. Diaghilev encargó a Igor Stravinsky la música para el ballet El pájaro de fuego, importando de Rusia la primera bailarina Anna Pavlova. Otros miembros de esa clique parisina fueron Isadora Duncan, Kiki y la baronesa, las tres bisexuales. En literatura, André Breton, Luis Aragón y Guillaume Apollinaire se rebelarían contra el canon artístico establecido, como lo había hecho Tristan Tzara, con quien Breton rompió lanzas arguyendo que el dadaísmo estaba muerto y que él no obedecía órdenes de un chaparro con acento rumano. Se dice que su interlocutor le contestó que Napoleón era de baja estatura y hablaba el francés con acento de Córcega. En la música se rebelaron Arthur Schoenberg con la música tonal, Maurice Ravel con su bolero y en América George Gershwin con Rapsodia Azul y la ópera Porgy and Bess. La baronesa Elsa influyó en Kiki a través del poeta Jean Cocteau en Coco Chanel y Edith Piaf. Sergei Diaghilev, coreógrafo y empresario, traería a los ballets Rousseau a París de Rusia y comisionaría a Picasso y a Dalí con cuadros para su coreografía. Se agregaría después a esta vanguardia femenina Georgia O'Keeffe, Beatrice Wood, Susan Deschamps, Sophie Teuber, Gertrude Stein, Alice B. Toklas y Lina Poletti, quien relató haber tenido un romance con Isadora Duncan, al igual que Mercedes da Costa, quien también incluía a Greta Garbo entre sus amantes. Ellas fueron las feministas del siglo pasado que buscaban emanciparse del hombre no solo sexual, sino económica y políticamente, luchando por el derecho de voto para la mujer. Este grupo variopinto tejería el tapete de la contracultura que rechazaba los dogmas de la era victoriana y lo sustituía por un libertinaje donde todo se permitía y establecía sin ambigüedades que el joie de vivre era una orgía perpetua de música, danza y sexualidad sin freno. En las primeras décadas del siglo XX surgieron otros movimientos aparte del feminismo y el dadaísmo, el surrealismo y el futurismo, y otros más que se abrogarían la paternidad del arte moderno con manifiestos, el del pintor ruso Vasily Kandinsky y el de los esposos Robert y Sonia Delaunay. La norteamericana Isadora Duncan, considerada la madre de la danza moderna, eliminó del ballet las zapatillas de punta, los vestidos de tutú y el pelo recogido. Por la danza descalza, el pelo suelto y el vestuario largo al estilo de las antiguas diosas griegas. Murió ahorcada con su bufanda cuando el extremo de la prenda se atoró en los rines de un Bugatti descapotable. Tenía solo 42 años. En Alemania surgiría el Jugendstil, la contraparte del Art Nouveau iniciado por Victor Horta en Bruselas y en París por Henri Guimard. Este nuevo estilo, lanzado por el alemán Otto Eckmann, el suizo Obrist, el flamenco Van Walde y el austriaco Gustav Klimt, establecería a la ciudad de Múnich como su centro geográfico.
En esos turbulentos años de la primera década del siglo XX, de las primeras décadas del siglo XX, en el instante prebélico de la Primera Guerra Mundial, cuando la única certeza era la incertidumbre, surgió el expresionismo alemán, que se oponía al impresionismo, cuya esencia era la expresión de la emoción del artista, dejando al lado el canon de los impresionistas, que para ellos lo importante en la pintura era como lo había establecido Monet, que la luz revelara el objeto cuando incidía sobre él, y era captado por el artista como su impresión personal de lo que la luz refleja. De ahí que tiene el nombre de impresionismo. Dos escuelas surgieron a principios del siglo del expresionismo alemán. La primera fue el jinete azul, Das Blaue Reiter, en 1903, con Karl Ludwig Kirchner y Schmidt-Rolf, y el puente, o Die Brücke, liderado por Franz Marc, August Mack, Otto Dix y Paul Klee, que se agregarían después a dicho movimiento el noruego Edvard Munch, el italiano Amadeo Modigliani y los holandeses Emil Nolde y Kees van Dongen. En Weimar surgiría la Escuela de Arquitectura Bauhaus, fundada por Walter Gropius, sentando nuevos derroteros en la arquitectura a veces minimalista, pero siempre funcional. En cosmología surgiría una nueva concepción geométrica del universo por el astrónomo suizo de Sitter, y en física las teorías de la relatividad especial y general de Einstein y la física cuántica con Max Planck, Schrödinger y Heisenberg. En esa vorágine de explosión de cambio se desenvolvieron las turbulentas vidas de Piaf, Kiki y Chanel. Vuelvo a Edith Piaf, 32 años más joven que Chanel, pero cuya vida se intersectaría a través de amigos, no obstante las diferencias ideológicas entre ambas. Pues mientras la primera tenía de amante a su compositor y pianista, el judío Norbert Glansberg, y ayudaba a una red a la que pertenecía su secretaria para salvar judíos y esconderlos fuera del radar de la SS, Chanel tenía un coronel de la Gestapo por amante durante la ocupación alemana de París. Algunos biógrafos la han considerado agente nazi, y cuando se desclasificaron papeles de la inteligencia nazi, el escritor Hal Vogel escribió en su libro en el 2019 una definitiva colaboración por parte de Chanel con los nazis. Existe de hecho una foto de Chanel saludando a Hitler. Su amistad con Winston Churchill le salvó ser juzgada por traición a la patria a la salida de los alemanes de París. Edith y Coco recibieron un upgrade de sofisticación social y cultural al tomar de amantes la primera a Maurice, el hijo de un banquero, y Arthur Capel, famoso playboy, la segunda, quien introdujo a Chanel en los hartos círculos de poder y dinero. Por otra parte, las tres tuvieron franca amistad con Jean Cocteau, Jacques Chouchot y Serge Diaghilev, el más famoso del trío de homosexuales de París. Poeta el primero, periodista el segundo, y el tercero empresario que trajo a París de Rusia los famosos ballets Rousseau. Otros amigos intelectuales fueron Max Jacob, Pierre Riversdale y Tristan Tzara. Ambas, Chanel y Edith, se codearon con artísticas de la plástica de gran renombre, como Picasso, Gris y Dalí.
Chanel tomaría de amante a Igor Stravinsky, quien le dedicó una versión modificada del Rito de la Primavera, y al pintor español Louis Sert, quien era esposo de Misa, formando un triángulo amoroso. Ambos tomaron de amantes artistas de cine, Edith a Yves Montand, Chanel al artista y bailarín Willy Lifty. Ambas se codiaron con las vacas sagradas de la plástica, que incluían además a Picasso, Moshe Kisling, Amado Modigliani, Juan Gris y Fernand Léger. Chanel sería amante de Arthur Coppel, quien la llevaría al castillo de Royal-You, propiedad del millonario textilero Balsan, quien le puso el diminutivo de Coco y la introduciría a la equitación, dándole asilo por 7 años en un castillo donde alternó con la aristocracia. Si Piaf sacó del anonimato a Montand, Arthur Coppel haría lo propio con Chanel. Ambas mujeres, para reafirmar su independencia, cortaron lazos familiares para vivir una vida licenciosa, y ambos fueron presas de depresión nerviosa aún antes de los 20 años, y en algunos momentos contemplaron como Kiki suicidarse. Solo Marilyn lograría ese objetivo. Paso ahora a los datos psicobiográficos de Coco Chanel. De las 3 francesas de este ensayo, Coco Chanel tuvo como verdadero nombre Gabrielle. Podría decirse que tuvo menos mala suerte, porque no fue abandonada completamente, y a pesar del padre ausente mantuvo lazos familiares, pasando algunas vacaciones y fines de semana con sus abuelos paternos. La hermana de su padre, Louise, casada con el superintendente de la estación ferroviaria en Vichy, la recibiría junto con sus hermanastras Julia y Adriana durante la temporada de vacaciones del internado o escuela orfanato donde las había dejado su padre. A los 11 años su padre las llevó a las 3 al remoto poblado de Aubacine, donde fueron internadas en ese orfanato ubicado al lado de una vieja abadía cistercense que databa del año 1135. Las monjas del orfanato eran jóvenes campesinas de lugar sin habilidades docentes. De los 11 a los 17 años vivieron las 3 en el convento, donde su hermanastra Julia, un año menor, quedó embarazada a los 16 años sin conocerse el autor de la preñez. De ese embarazo nacería un niño que lo recogería Coco Chanel después que Julia, su hermanastra, se suicidó. En el orfanatorio aprendió a tocar el órgano y cantar en el coro. Sin embargo, por ser una de las alumnas de caridad, era ninguneada por las monjas, quejándose del maltrato y la horrible comida. Su precaria situación nos dice que la hacía sentirse más sirvienta que alumna. La falta de disciplina de las jóvenes monjas y su posición en el convento era compensada por las visitas a su tía Luis, que vivía bajo las estrictas reglas de una familia de clase media, que según Gabriel le permitieron organizarse y tener disciplina, pero además aprendió de ella corte y confección, que complementaban la enseñanza de las monjas para coser y fabricar manteles y sábanas. Fue Luis de quien aprendió la confección de sombreros, cuyo diseño era copiado de revistas. Ese nuevo oficio la cautivó y dependería el éxito de su vida futura. Y de él dependería el éxito de su vida futura. Durante su estancia en el convento perdió la virginidad cuando tenía 15 años, pero como muchos episodios de su vida cuando los relata, son adulterados por su propia fantasía. En la historia que Chanel relata, su biógrafo Claude Delay refiere un romance con su primo, quien le obsequió una pastilla de jabón con un intoxicante olor a lavanda, y por eso le permitió que le besara apasionadamente y todo lo demás.
El primo se marchó y no regresó a Voisin por meses. Otra historia menos romántica es que su desfloración fue causada por un caminante una noche cuando tenía 14 años y regresaba al orfanato que colindaba con la abadía. Finalmente, hay una versión más traumática, que la pérdida de su virginidad fue ocasionada por su tío, Paul Costier, el esposo de la tía Louise, quien la violó a los 16 años, y fue entonces que pensó escaparse a París. Este violento evento, le confesó a otro de sus biógrafos, Paul Morand, hizo que su fe se colapsara. Como mencioné, el primer Pigmalión de Chanel fue Arthur Capel, quien le entregó al coronel de caballería y empresario textilero Etienne Balsan. El magnate reemplazó a su amante del momento, Émile d'Alençon, por la joven Chanel de 22 años y la llevó a vivir a su castillo Royal-Liu, donde permaneció Chanel por 7 años. Bazin la introdujo a la equitación y a otros deportes exclusivos de la aristocracia, pero que le servirían para sofisticarse y tener a media docena de príncipes de la aristocracia mundial como amantes, entre ellos el duque de Westminster, quien la presentaría al duque de Windsor, Eduardo VIII, con quien tuvo un amorío y sería por un breve periodo rey de Inglaterra antes de abdicar a favor de su hermano el rey Jorge VI, padre de la reina Elizabeth II. Otros aristócratas que desfilaron por su lecho fueron el gran duque Romanov de Rusia, un príncipe polaco, y el aristócrata prusiano Gunther van Diaghilev, a quien tomó de amante cuando era el jefe de seguridad de la SS en París durante la ocupación nazi. Ese hecho la seguiría toda su vida y evitó ser juzgada por su cercanía con Zurich, quien abogó por la modista. Sin embargo, ante la hostilidad pública francesa, se fue a vivir a Zúrich en 1945. Cuando vivía con Balsan, comentó a uno de sus biógrafos que el magnate textilero la embarazó, pero se abortó con la ayuda económica de Boy Capel. Fue en Royal-Liu a los 23 años cuando conoció a su futura musa y pareja lésbica, Misia Edwards. El apellido era de su esposo inglés, una rusa 12 años mayor, pero con un cartel envidiable como la reina de las fiestas de París, quien además de haber sido amante de Balsan, según Marcel Proust, su cuerpo era un monumento sin rival y había sido pintada por Toulouse-Lautrec, Pierre Bonnard y Renoir. Pero no solo fue a los pintores a los que Misia cautivó, sino también fue la musa que inspiró la poesía de Mallarmé y a músicos más famosos del momento como Ravel y Debussy. Aparentemente Misia era una niña prodigio que a los 5 años daba recitales de piano y era tomada en cuenta por Franz Liszt. Misia se enamoró perdidamente de Chanel y se la llevó a vivir con ella a París, después de un periodo de 7 años en Royal-Liu. Aquí empieza un nuevo ciclo con camino a la fama, desplegando su talento en el diseño, tomando como mantra que la simpleza del diseño es la elegancia del mismo, de donde nacería la nueva moda del Little Black Dress, publicado en la portada de Vogue en 1926. Cuando Chanel tenía 30 años era una celebridad en la moda mundial y la boutique de la Rue Les Comtes era visitada por miembros de la realeza de toda Europa. Para entonces Chanel hacía un lustro que había lanzado al mercado su perfume, Chanel número 5, y se habían fabricado millones de botellas que se vendían en más de 50 países que le produjeron millones de dólares.
El origen del nombre del perfume tiene, como todo lo extraordinario, al menos 3 versiones. Como casi siempre, la fortuna sonríe al famoso, al adinerado y al que está atento. Coco Chanel, en la primavera de 1920, fue presentada por su amante, el gran duque Dmitri Pavlovich Romanov, con Ernest Beau, reconocido químico y perfumero establecido en Graz, quien había revolucionado la perfumería con el uso de aldehídos que aumentaban las notas del olor básico de la pirámide del perfume. Se dice que fue Chanel el que le exigió a Beau que el perfume estuviera listo para el 5 de mayo de 1921, que era cuando iba a lanzar su próxima colección de vestidos. El químico perfumero dijo que haría todo lo posible, pero la fragancia salió un año después, a la venta, el año de 1922. La otra versión es que en los ensayos de prueba para elegir la base de la fragancia, Beau las ponía en botella solo con número para que Chanel las oliera, y fue el envase número 5 con esencia de jazmín la escogida. La tercera versión es que escogió el nombre porque su signo astrológico era Leo en la secuencia, y el nacimiento del perfume al parecer era vinculado con la mejor suerte que había tenido durante ese año en la expansión de sus negocios. Este nacimiento del perfume, al parecer no enteramente descifrado, forma parte del mito que consagra la leyenda del más famoso perfume de todos los tiempos, que sería mercadeado por la más famosa actriz de todas en 1946, Marilyn Monroe. No puedo resistir la tentación de contar una anécdota personal. Así como crecí con las canciones de Piaf, que eran las preferidas por mi padre en mi niñez, recuerdo la fragancia que usaba mi madre, Chanel número 5, con un envase rectangular copiado con un tapón que parecía la parte superior de un birrete. Inspirado aparentemente por la Plaza Vendôme vista desde el 5º piso de la suite del Ritz, donde Chanel y su amante, el duque Dmitri Pavlovich, tenían su nido amoroso. Mi anécdota empieza ahora. Fui el tercer hijo, antecedido por Manuel, un hermoso niño de pelo castaño y ojos verdes, que falleció a los 9 meses de una enterocolitis en 1939. De esto resultó que mi madre volcara sus cuidados en forma extrema en mi pequeña persona. Sin embargo, por motivos que desconozco, mi madre no pudo amamantarme, y al tiempo que nací, una sirvienta de nombre Narcisa, quien había tenido un hijo en esa fecha, cuando buscaban a una nodriza, ella ofreció su pecho para alimentarme. Las primeras 24 horas rechacé el pecho de chicha, como le decíamos, y solo recibí agua de arroz, hasta que mi madre, una mujer de gran imaginación y recursos para resolver situaciones, se le ocurrió regalarle a Chicha el kimono que usaba para levantarse, impregnando la solapa con fragancia de Chanel. El truco funcionó, y al sentir el roce de la seda japonesa y el olor del perfume, acepté el pecho de Chicha. Y durante 9 meses ella me alimentó. La fragancia la reconozco de inmediato, y vienen a mi memoria imágenes, recordando a mi madre con un kimono japonés cuando yo tenía 4 años, oliendo a Chanel. Toda proporción guardada, semejante a las memorias que despertaba el olor de las magdalenas que evocaban en Marcel Proust, la casa de su abuela y el chocolate humeante en la mesa de la casa. Finalizo el trío de francesas con Kiki de Montparnasse,
seudónimo de Alicia Ernestina Prin, quien nació el 2 de octubre de 1901 en Chantillon-sur-Seine, Côte d'Or. Hija de Geneviève Prin y de padre desconocido, quedó registrada como hija ilegítima. Vivió sus primeros años en casa de sus abuelos maternos y un malandrín que merodeaba el pueblo la violó a los 13 años. Su padrino, otro malviviente alcohólico de nombre Jules, tenía un pequeño alambique clandestino y vendía vino de ciruela que entregaba al hotel del pueblo. Es seguro, según se ha relatado a biógrafos, que él abusó de ella sexualmente cuando tenía apenas 12 años. En ocasiones, él la llevaba al hotel del pueblo donde vendía su vino de ciruelas y allí empezó a temprana edad a beber y a cantar sobre una mesa del bar, cuando todavía no cumplía 15 años. Posteriormente, empezó a modelar sin ropa para un escultor del pueblo que le pagaba 2 francos por sesión y durante un tiempo cohabitó con él. Cuando le avisaron a su madre y la sorprendió desnuda en la casa del escultor, la corrió de su casa diciéndole que era una prostituta y no quería volverla a ver. Su madre se reconcilió con ella y la llevó a París, donde trabajaba como linotipista en una imprenta. No duró mucho con su madre y tuvo que buscar alojamiento en un hotel barato en Montparnasse, que sufragaba con lo que pagaban por sesiones de modelaje. Fue en el Café La Rotonde donde conoció al pintor polaco Maurice Męcicki, de ascendencia judía, quien la contrató de modelo y se quedó a vivir con él. Tenía Kiki 19 años. Al poco tiempo conoció a un periodista político, Sobrowski, con quien mantuvo una relación corta, pero que le enseñó a escribir relatos cortos. Fue, sin embargo, su golpe de suerte conocer al pintor japonés Sugawara Fujita en la calle del Hambre en 1921. Fujita la enseñó a pintar y pronto reempezó a vender sus propios cuadros, mejorando su guardarropa con el dinero que ganaba y engalanando su paladar con mejores viandas y mejores vinos. Otro golpe de suerte fue conocer a Henri Pierre Roche, nacido en París y educado en la Escuela de Ciencias Políticas de la Sorbona, la cual abandonaría para enrolarse a la Academia de Pintura Julian. Fue Roche quien descubrió que Kiki tenía talento para la pintura y le sugirió que hiciera carrera en las artes plásticas. También la presentó al mundillo intelectual artístico de Montparnasse, que incluía a Breton, Zara, Desnos, Apollinaire, Picasso, Braque, Duchamp, Brancusi, Modigliani y Gertrude Stein. Y más tarde presentaría a Piaf y Chanel, todos comensales habituales de la Rotonde. Fue en esa época donde conoció a Man Ray, con quien vivió 7 años en forma casi continua, y quien, a pesar de ser norteamericano, no fue quien la llevó a Estados Unidos, sino un periodista de nombre Henry Walker, de San Luis, Missouri, que a través de sus conexiones logró que le hiciera en Paramount Pictures, que buscaban un artista para el papel de Cleopatra, una prueba. Su falta de disciplina no le permitió hacer carrera en el cine, pues sin ser Marilyn Monroe, llegaba siempre tarde al set de filmación. Henry la dejaría sin dinero en Nueva York en 1923. Man Ray la rescató enviándole dinero para regresar a París. En 1924, el embajador de México en tiempo del presidente Calles en Francia se prendó de ella y cuando la vio en el restaurante Jockey le propuso matrimonio. Kiki declinó la propuesta diciéndole que estaba muy joven y en ese momento no estaba en sus planes el matrimonio. Fue en esa época cuando Man Ray le tomaría el famoso retrato donde posa de espaldas como el modelo de Ingres y le pinta sobre la espalda 2 llaves de sol.
Ese retrato sería para Kiki lo que la foto de Marilyn cuando el ventilador de la acera de Nueva York le voló el vestido plisado de color blanco, enseñando las pantaletas del mismo color. El episodio más bochornoso de la vida de Kiki fue cuando, estando en la Villefranche-sur-la-Mer, parte de la Costa Azul, fue denunciada como papillon de la nuit, como prostituta nocturna. La denuncia la hizo una prostituta a quien Kiki le había quitado su marinero. Kiki pasó varios días en la cárcel hasta que sus amigos en París avalaron que no era una suripanta, sino una verdadera artista, y fue liberada. Regresó a París y 6 meses después compró con la venta de sus cuadros el Café Oasis, que le cambió el nombre a Che Kiki. De 1928 al 32, Kiki hizo giras en Bruselas, Berlín, Ámsterdam, Saint-Tropez. El café lo transformó en Cabaret Kiki, pero su falta de disciplina y el alcoholismo la llevaron a la quiebra, continuando los siguientes 2 décadas hasta su muerte, atrapada en las redes de la morfina y el alcohol. El estudio Polydor en 1939 le grabó 2 discos, los cuales no dejaron huella. De las mujeres de este ensayo, fue Kiki la más proteiforme, pues fue modelo, artista, cantante, escritora, pintora y memorista de poemas. Regresó a América y dejó atrás la vieja Europa para enfocarme a Marilyn y a Eva. Otras similitudes que no he mencionado entre mis biografiadas son: primero, todas ellas estuvieron en orfelinatos por diferentes periodos de tiempo. Marilyn Monroe pasó 12 años entre orfelinatos y casas de asistencia para problemas. Piaf pasó 7 años en el orfelinato. Chanel 5 años. Kiki meses en diferentes momentos. Eva vivió 1 año cuando recién se mudó a Buenos Aires a los 15 años y siguió después en una escuela orfelinato acompañándola a su hermano Juan, casi por 2 años. Segundo, ninguna tuvo educación que pasar el 6º año, aun cuando Marilyn fue una dropout del 9º año de high school. Tercero, todas fueron petit en su complexión. La más alta, Marilyn, con 1,66, Eva con 1,65. Las francesas todas bajas de estatura, Piaf con 1,54, Chanel con 1,56 y Kiki con 1,58. Cuarto, a ninguna le sobrevivieron descendientes. Eva y Piaf nunca se embarazaron. Quinto, 4 de ellas fueron filántropas o ayudaron a los necesitados y perseguidos. Marilyn Monroe dejó en su testamento el 25% de su fortuna a la doctora Mariana Criss, su psicoterapeuta, con instrucciones explícitas que con ese dinero, equivalente a $5 millones actuales, fundara una casa para ayuda de las gentes jóvenes con problemas mentales. La doctora cumplió el objetivo, fundando en Londres el Centro Ana Freud. La Fundación Eva Perón continuó funcionando hasta el año 1955, 3 años después de muerta, propiciando ayuda a personas de bajos recursos. Argentina había aportado 2 íconos a la cultura universal que a la fecha son idolatrados. En el imaginario, Eva Perón y Ernesto Che Guevara siguen siendo figuras señeras. Edith, a través de la resistencia francesa, ayudó con dinero para enviar judíos fuera de París durante la ocupación nazi. Chanel donó dinero para una escuela de corte y confección en París.
Y la única que no hizo filantropía fue Kiki por su condición de impecune la mayor parte de su vida. Marilyn Monroe nació en el Hospital General del Condado de Los Ángeles el 1 de junio de 1926 y fue registrada como Norma Jean Mortenson. Después cambiaría su nombre a Norma Baker. Cuando era actriz famosa encargó que indagaran más sobre su madre, quien había sido diagnosticada como esquizofrénica e internada en el Hospital Psiquiátrico de Los Ángeles en 1927. Gladys Baker, su madre, venía de una familia con problemas mentales, incluso suicidio de parte de una hermana de su madre y enfermedad maníaco-depresiva desde su abuela materna, con múltiples internamientos en hospitales psiquiátricos. Gladys Baker, antes de casarse con Edward Mortenson, había vivido con Stanley Gifford por 6 meses y la dejó con 3 meses de embarazo. Al nacer Marilyn, Edward Mortenson abandonó a su padre y empezó a tramitar el divorcio por problemas mentales y conducta beligerante. El divorcio no se consumaría hasta 1923, cuando Marilyn fue recluida en un orfelinato por la incapacidad de ser atendida por una madre enferma. Peregrinaría por una docena de casas de asistencia y orfelinatos subvencionados por el Estado de los 3 a los 15 años, hasta que casó a los 16 con Jan Dougherty, un mecánico 3 años mayor, más que por amor, para dejar el orfelinato. A los 18 años, 2 años después de casada, el esposo se enlistó en la Marina y no volvería a verla por 3 años. Marilyn, al cumplir 18 años, entró a trabajar en una fábrica de partes para el ejército y fue entonces que salió retratada para publicitar la fuerza de trabajo femenina cuando se contemplaba la posibilidad de que entrara a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial que se iniciaba en Europa. Esa publicidad exitosa le abrió los ojos para buscar una carrera como modelo, siendo contratada a los 23 años por el ejecutivo Leon Benny de la 20th Century Fox. Para entonces tenía meses de trabajar como modelo en la agencia de Blue Book. Benny le ofreció $250 por semana y le sugirió que cambiara su nombre por Marilyn y adoptara el apellido de soltera de su madre, Monroe. Convencida que su sex appeal aumentaría, decidió pintarse el pelo de rubia. El mito había nacido y su carrera ascendente en Hollywood empezaba estando en su mayor pico toda la década de 1959, filmando 26 películas. Toda la década de 1950, filmando 26 películas. La primera, que fue un éxito taquillero, fue un drama cómico titulado Bus Stop en 1950, quien le ganaría reconocimiento y le aportaría a la Fox de Hollywood casi $7 millones. En 1946, después de divorciarse de su primer esposo, se casó con Joe DiMaggio, el famoso beisbolista, pero en un viaje que hicieron a Japón se convirtieron que él era alfa men y ella alfa woman, y no se llevaban bien, por lo cual se divorcian a los 6 meses de haberse casado. Contraería segundas nupcias con el dramaturgo Arthur Miller, con quien duró casada 5 años, 1956-1961. Durante ese tiempo tuvo varios romances y por esas y otras infidelidades Arthur Miller se divorció de ella en Tijuana, México. Fueron 5 los romances más escandalosos conocidos de Marilyn. El primero con el actor Montand, el segundo con Frank Sinatra, el tercero con Sam Giancana, el famoso mafioso. Después, el divorcio de Miller, y su relación más escandalosa fue con el presidente John F. Kennedy y con su hermano Roberto Kennedy. Una relación menos publicitada fue la que tuvo con Vanderbilt, el hijo desheredado
de la familia, que había estado en México porque fue perseguido por el macartismo como agente comunista. Durante esa estancia, Marilyn Monroe se alojó en el Hotel Continental, y a continuación relato una anécdota contada por el chef regiomontano Diego Ortiz, quien después de estudiar en la Escuela Hotelera de Lausanne, llegó a la Ciudad de México contratado por el Hotel Hilton. De triste memoria, pues se derrumbó en el sismo de 1985. Durante años fui cliente asiduo del restaurante Le Gourmet, propiedad de Ortiz, y uno de mis postres favoritos era el que hacía con la pulpa de mamey, nieve de vainilla, crema, y lo flameaba al lado de la mesa con gran manier, agregándole previamente licor de calúa. En una ocasión me platicó que Marilyn Monroe fue instalada en el penthouse del hotel con el mayor sigilo para que la prensa no se diera cuenta. La rubia platinada permaneció 3 días en el hotel y el único que tenía acceso al penthouse para el servicio de cuarto era Diego Ortiz. Un día le dijo Marilyn: sorpréndeme y hazme un postre que nunca haya probado. Fue entonces que le preparé mi postre de mamey. La actriz quedó fascinada, pues el mamey, fruta del trópico, no se conocía fuera de México. La artista le preguntó cómo se llama el postre. Ortiz le dijo que no tenía nombre, pero que si ella le autorizaba, le gustaría poner al postre Marilyn. Marilyn aceptó, y desde entonces en el restaurante propiedad de Ortiz, el postre se llama postre Marilyn. De todas las películas que filmó Marilyn, además de Bus Stop en 1950 y Eve o Eva el mismo año, La Comisión del Séptimo Año, filmada en 1955 entre México y Argentina, produjo otro fenómeno publicitario muy exitoso en los años 50, cuando se mercadeó como la bombshell y el símbolo sexual de México. Marilyn, al pasar por uno de los extractores que extrae el aire del metro que está en las aceras de la calle de Nueva York, su vestido blanco se levantó mostrando sus pantaletas del mismo color. El mismo año filmó al lado de Jean Russell como coestrella Los caballeros las prefieren rubias. El año anterior había filmado Cómo casar a un millonario y El príncipe y la corista, dirigida por Laurence Olivier, con quien también tuvo un amorío. A ese film siguió en 1959 Niágara, y al mismo año Some Like It Hot y Let's Make Love con Yves Montand. Las películas filmadas por Marilyn dejaron a la meca del cine $200 millones, que a dólares actuales serían 2.000 millones. Marilyn vivió una turbulenta vida amorosa con sus 2 esposos, plagada de desencuentros y episodios de depresión que la llevaron en 1960 a intentar suicidio por 5ª vez, pero su fiel secretaria lo evitó. Su relación con John F. Kennedy, a quien le llevó serenata a la Casa Blanca el día de su cumpleaños número 43, con el inolvidable Happy Birthday, Mr. President, indujo a sospechar teorías conspiratorias sobre su asesinato, porque se rumoró que la rubia, que compartía la alcoba también con el capo de la mafia Sam Giancana, le llevaba mensajes al entonces candidato presidencial solicitando de parte de este el apoyo de las familias de Chicago, Detroit y Nueva York, que se dice le darían a Kennedy el triunfo por un estrecho margen sobre Nixon. La mafia forzó la votación a favor de John F. Kennedy en estas ciudades como quid pro quo.
Pero siendo el procurador general Robert Kennedy, que era intolerante para los negocios de los mafiosos, este quid pro quo no se dio. Porque el implacable Robert investigó y cerró muchos de los negocios de la mafia y supuestamente no cumplió con esta parte del trato. Esto si es que el rumor fue cierto. En retribución se especula que la mafia, en connivencia con Fidel Castro, orquestó el magnicidio. Llego a mi última biografiada, Eva Perón, conocida anímicamente como Evita. Nació el 7 de mayo de 1919 y falleció en 1952, apenas cumplidos 33 años, sellando su inmortalidad a una tempranidad y transformándose en el icono universal que sigue presente. En diversas encuestas se le ha considerado al lado de Juana de Arco, Catalina la Grande de Rusia, la reina de Asiria Semíramis, Leonor de Aquitania, Elizabeth I de Inglaterra, Isabel Católica de España, María Medici, reina de Francia y Navarra, y Helena de Troya, como una de las mujeres más célebres de todas las épocas, por su trascendencia en la historia universal. Aun cuando su registro civil fue alterado por orden de ella, cambiando el año de nacimiento a 1922, el libro de bautismos de la Capellanía Vicaria de Nuestra Señora del Pilar, ubicada en la comunidad pampera El Coliqueo, manifiesta que su fecha de nacimiento está registrada el 7 de mayo de 1919. Su vida, como la del resto de mis biografiadas, está matizada por supersticiones y pensamiento mágico. Un pensamiento normal para personas como mis 5 biografiadas con poca o ninguna educación. Por ejemplo, Evita relató a su confesor Hernán Benítez que su vida fue marcada por Juanes, así como Cocó relató que su vida fue marcada por el número 5, para ella, el que su padre se llamara Juan Duarte, su madre Juana Ibanguren, la comadrona indígena que la atendió en la Villa Los Toldos, donde nació, Juana Rawson, su hermano y su confidente Juan, con el que vivió en Buenos Aires, y el pueblo donde vivió por muchos años, Junín, y donde estudió la escuela primaria, proviene de la orden de los juaninos que lo fundaron. Estos son botones de muestra de su obsesión juanesca, de ahí que sus heroínas fueran Juana de Arco, la doncella de Orleans, que murió en la hoguera antes de cumplir 20 años, y Juana de Asbaje, la musa mexicana. En su registro civil, Eva aparece como hija ilegítima de Juan Duarte, un estanciero vasco de ascendencia francesa, y Juana Ibanguerún, de ascendencia también euskadi, y por ese motivo, cuando famosa, mandó eliminar el acta de registro civil. Uno de los eventos más traumáticos de la vida de Eva fue la muerte de su padre en 1926. Y cuando su madre asistió con sus hermanas al velorio, la esposa de Duarte no los dejó entrar a la iglesia. Fue hasta que todos abandonaron la capilla que Eva vio a su padre en el ataúd. Esto la llevaría a luchar para borrar de la Constitución argentina el concepto humillante de la época que obligaba a señalar en la fe del bautismo a los hijos fuera de matrimonio como ilegítimos o adulterinos y por lo tanto sin derecho al apellido o la herencia de sus padres. Como Edith, el primer puente de Eva
a la fama, se lo tendió un radiolocutor que la invitó a un programa radial de teatro para que interpretara grandes mujeres, entre ellas Juana de Arco, la reina Isabel y Catalina la Grande de Rusia. La seriedad y pasión con que interpretaba esos papeles le valieron reconocimiento temprano de sus colegas, permitiéndole ingresar al ARA, Sindicato de Asociación Radial de Argentina, a los 17 años. 6 años después sería la presidenta de la ARA. En esa época trabajó en varios papeles secundarios en el cine, como en El beso mortal, que le seguirían otros como La carga de los valientes y El más infeliz del pueblo, para culminar con una película con la diva argentina Libertad Lamarque. La filmación de la película La cabalgata del circo con Lamarque en 1945 estuvo matizada con una franca animosidad hacia la joven estrella de 26 años de parte de Lamarque, que le costaría a esta última ser exiliada a México cuando Eva era la esposa de Perón. En el año 1936, después de su actuación en una comedia del Teatro Odeón, aparece por primera vez un loable comentario con foto en el diario de la capital de la provincia, Rosario. Eva había salido con este comentario a los 17 años del anonimato para volverse por más de una década figura de primera plana de los diarios argentinos. Como presidenta de la ARA en 1943, se inicia en el mundo sindical, que sería pivote no solo para acercarse al estrellato, sino también a la política argentina con Juan Domingo Perón. Pero además para tomar parte de un movimiento de protesta con otros compañeros del sindicato de artistas para liberarlo cuando Perón fue encarcelado por un golpe de Estado. Había conocido a Perón en un evento sindical en el estadio Luna Park, cuando Perón era el secretario de Trabajo. La historia reciente de Argentina ha revelado que el mayor número de asesinatos del siglo XX en Argentina fueron perpetrados por los dos líderes populistas de esa época, Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón, el primero fundador de la Unión Cívica Radical y el segundo del justicialismo. El historiador argentino Eduardo Sartelli ha revelado, después de una acuciosa investigación, que cuando Perón era encargado del armamento militar y coronel del ejército, fue el máximo represor durante la Semana Trágica de enero de 1919, siendo responsable de la muerte de más de 3.000 obreros. Fue entonces que Marco Alvear se rebeló y se fraguó el golpe de Estado de 1930 para derrocar a Hipólito Yrigoyen de la presidencia después de 70 años de continuas elecciones democráticas en Argentina. Ambos líderes, Yrigoyen y Perón, eran populistas y sus partidarios eran los radicales de la Unión Cívica del primero o los justicialistas del segundo. Estos líderes populistas, como la historia lo demuestra, son gobiernos que transitan en 3 etapas: clientelismo, corrupción y represión. Perón asciende a la presidencia en 1947. Un año antes había contraído nupcias con Eva, quien fue indiscutiblemente vínculo con el sindicalismo, que al parecer había olvidado los crímenes de 1919. En su libro La razón de mi vida, Eva relata que el sentimiento más arraigado de su vida fue luchar contra la injusticia, porque ella la sufrió en carne propia, y sus logros por los trabajadores argentinos fueron muchos, entre ellos estableciéndose una reforma para los derechos de trabajadores con menor número de horas de trabajo, pensiones e incluso preocupándose por construir hoteles vacacionales gratuitos o subsidiados por el gobierno para trabajadores.
En 1951 se establecería, siendo presidente su marido, la Fundación Eva Perón, que reemplazaba la antigua Beneficencia. Eva fue un gran activo para la proyección de Argentina en el exterior, iniciando una gira de 2 meses que incluyó Brasil, España, Portugal e Italia, en donde fue recibida en Roma por el mismo Papa Pío XII. Una anécdota de tabloide relata, y después lo confirma, reportes periódicos del momento, que cuando desfilaba Eva en un convertible por la vía Véneto en Roma, varios le gritaron putana. La acompañaba en el vehículo un almirante jefe de la Marina Argentina y como la viera algo compungida le dijo: señora, no se ofenda, a mí me llaman almirante y nunca he viajado en barco. Otra anécdota es relatada por Onassis, quien invita a Eva por interpósita persona a su departamento en Roma, lo cual Eva acepta pernoctando con el magnate naviero. Como el departamento era el nido clandestino de Onassis, no estaba bien pertrechado, y a la mañana siguiente Onassis se levanta con hambre y le dice: señora de Perón, tengo hambre. Eva se levantó y solo encontró huevos en la alacena, haciéndole un par de huevos fritos para desayunar. Al terminar, Aristóteles le firmó un cheque de $10,000 para su fundación Eva Perón, que Eva agradeció. Onassis dijo en su autobiografía que ese fue el par de huevos más caros de toda la historia, pues a dólares actuales equivaldrían como a $100,000. En 1951, Eva empezó a perder peso después de regresar de su gira de 2 meses por Europa. Fue entonces examinada por el amigo personal del presidente Perón, el doctor Finocchieto. Le diagnosticaron cáncer de ovario, solicitando al famoso cirujano oncólogo estadounidense George Peck que la operara. Se encontró el abdomen totalmente invadido por el cáncer de ovario, se le administró radioterapia y se hizo una excisión parcial de lo que se pudo del cáncer que había invadido el abdomen. Pasó los últimos 3 meses de su vida en el hospital. Una foto revela lo que consideraba su máximo triunfo, que se había hecho realidad: el derecho de voto para la mujer. En la foto aparece una enfermera proporcionándole a Eva Perón la boleta y una pluma para votar el día de las elecciones para el segundo periodo presidencial de su esposo. Esos últimos días en el hospital sufrió de un excruciante dolor canceroso. Se solicitó de nuevo a un doctor americano, en este momento un neurocirujano, el doctor James Poppen, quien viajó a Buenos Aires para practicarle una supuesta operación que mitigara el dolor. No la lobotomía frontal, que ya estaba desprestigiada, sino la cingulotomía. Eva Perón fallece en julio de 1952 a los 33 años. El cirujano Ricardo Finocchieto y el neurólogo Osvaldo Fustignone estuvieron de médicos de cabecera durante la hospitalización de la señora Perón. En 1960, la Facultad de Medicina y la alumna entonces Magali Santos, del tercer año de Medicina, organizaron conferencias en la Universidad de Nuevo León. Entre los invitados estaba el doctor Osvaldo Fustignone, autor de un libro de propedéutica neurológica muy reconocido en Latinoamérica.
Yo había regresado de visitar el Instituto Neurológico de Montreal, cuyo director era el doctor Wilder Penfield, quien atentamente me había dedicado 15 minutos de su tiempo, comentándole entonces mis deseos de convertirme en neurocirujano, siendo entonces estudiante de cuarto año. Creo que por ese motivo, en la cena de la alumna Magali, después de terminada la conferencia, me sentaron al lado del doctor Fustinioni. Yo sabía que él había estado en la primera autopsia que le practicaron a Eva en 1955, antes de profanar su cadáver y que lo escondieran por 16 años. Luego entonces, en ese momento de sobremesa de la cena, le pregunté al doctor Osvaldo Fustinioni que yo tenía dudas acerca de que hubieran practicado una cingulotomía a la esposa de Perón, como se había mencionado en la prensa extranjera, pues en 1952 no se tenía en Argentina el cuadrante estereotáctico necesario para efectuar dicha operación, de acuerdo con información proporcionada por el doctor Peroni, neurocirujano de la Universidad de Buenos Aires. El doctor Fustinioni me confirmó lo que se hizo público después, que a Eva Perón le habían practicado no una cingulotomía, sino una lobotomía, y que él personalmente había visto en la autopsia los trépanos frontales efectuados por el doctor Pope. Retomo ahora los puntos que dejé para tratarlos al final de este texto. Mencioné la posibilidad que aquellas mujeres que no se suicidaron tuvieron como denominador común que se encontraban en medio de un trabajo creativo y gratificante. Chanel, Piaf y Eva. Aun cuando todas sufrieron episodios de depresión, la capacidad creativa de las tres fue el antídoto que evitó el suicidio, aunado a su trabajo creativo que les proporcionaba placer. Marlene y Kiki se encontraban sin trabajo y consumidas por alcohol y enervantes, incluyendo barbitúricos. En mi teoría sobre los placeres menciono la creatividad como el quinto placer, pero está fuera de este texto extenderme sobre esto. Sin embargo, mencionaré que en inglés, cuando doy esta conferencia a mis alumnos y alumnas, les he proporcionado una mnemotecnia que aquí citaré solo para dar el nombre de los 8 placeres. TTT viene de tálamo, table and talk. El placer del tálamo, que es la traducción del griego de cama, el placer de la mesa, que es la traducción de table, y el placer de talk, que es la traducción de diálogo, seguidos de CCC, contemplación, contemplation, creativity y colección. Y finalmente, maestría y el placer de dar. Todos esos placeres pueden terminar en adicciones, pero también pueden oponerse a conductas anormales como la creatividad a la depresión y la maestría al aburrimiento, que por ser placenteras elevan el espíritu y agrandan la imaginación. El placer del sexo puede terminar en sexoadicción, la comida en bulimia, el diálogo en logorrea, etc. Está fuera de los linderos de este ensayo andar en estas tesis, pero el lector las podrá encontrar en un libro que deberá estar publicándose en el próximo año debido al cierre de la imprenta por el COVID-19. Basta decir que todos tienen una curva en ascenso que llamo preictial hasta alcanzar un plató ictus seguido de un posictus que se acompaña de bienestar y relajación y puede conducir al sueño como después del orgasmo o de una gran comida. Los neurotransmisores que se activan en el cerebro son los mismos para las 8 adicciones o placeres. En el periodo preictial ocurre lo que se llama un rush de dopamina,
que nos prepara para el ictus, donde los neurotransmisores predominantes son la adrenalina, que puede iniciar taquicardia, la serotonina, responsable del momento ectásico, y la oxitocina, cuando ocurre en el momento en que se obsequia algo. La dopamina puede tener un ascenso rápido o escalonado, por ejemplo, en el escarceo amoroso que precede al coito, o cuando percibimos olores que emanan de nuestro platillo favorito. Existe un placer que dejo fuera de esto, pero puede considerarse el noveno placer, y es el ejercicio de poder que lleva siempre al control. Este placer no dura minutos ni horas, sino que puede prolongarse por años, como en el caso de los dictadores Porfirio Díaz, que duró 3 décadas en el poder, Kabilo y Mobutu Sese Seko, que permanecieron también casi 30 años en el poder. Disgrego de nueva cuenta con una anécdota. Fue en el primer lustro del siglo presente cuando fui invitado a una conferencia del ISTSEM, Instituto de Estudios Superiores de Monterrey. El conferencista, un físico recién galardonado con el Premio Nobel, hablaría sobre los quarks y el movimiento de ellos en curvas asintóticas para escapar de la llamada Strong Force que los mantiene unidos en el interior del núcleo del átomo. Después de la conferencia se ofreció un cóctel en la rectoría y me acerqué a platicar con el eminente físico de California. Le mencioné mi interés por el concepto de la conciencia cuántica y le pregunté qué opinaba de la hipótesis de Roger Penrose y Hameroff. Me contestó: Roger es amigo mío, pero debería concretarse la física, pues no sabe de lo que está hablando. Le comenté que había platicado al respecto con el doctor Mario Bunge, profesor emérito de la Universidad de McGill, y con Peter Milner, quien poseía 2 doctorados, uno en física nuclear y otro en neurociencias, quien murió en el año pasado. Él, junto con James Holt, escribieron en la Universidad de McGill el centro del placer en el cerebro de rata. Para concluir, me dijo que los fenómenos de coherencia y de coherencia a base del posible origen de la conciencia cuántica que operaría en los microtúbulos del axón de las neuronas no ocurren a temperaturas que privan en el cerebro. Por supuesto, ese era un conocimiento general que lo sabía. Sin embargo, evitó darme más explicaciones. Acto seguido, una persona se acercó a mí y me pidió separarme del grupo diciéndome: yo soy la esposa del conferencista y quisiera hacerle a usted una pregunta. Padezco de enfermedad bipolar y hace meses fui al neurólogo y me recetó litio para estabilizar mis cambios de estado de ánimo, que van, como usted sabe, de la manía a la depresión, los cuales se controlan con el litio, pero a resultas del tratamiento dejé de contribuir con artículos mensuales a una revista porque mi musa inspiradora se la llevó el litio. Sin embargo, si dejo de tomar el medicamento, puedo volver a escribir mis artículos, pero en detrimento de mi salud mental. ¿Tendrá usted alguna silver bullet o un tratamiento que pueda recomendarme y que a la vez controle mis estados de ánimo sin afectar mi inspiración para escribir? Le contesté en corto que no, pero que el problema me lo habían puesto para ser resuelto algunos de mis pacientes, y recordaba en particular que un pintor y un músico que componían canciones norteñas, el primero y el segundo padecía de epilepsia, además de enfermedad maníaco-depresiva, habían logrado con el ejercicio aeróbico extenuante por 45 minutos en las mañanas en ayunas y por la noche antes de acostarse, suprimir los periodos de depresión profunda, y si no, mejorar en general su situación mental.
Quizá le pudiera ser útil esa recomendación, le dije. Antes de despedirse le solicité si podía reportar su anécdota y me dijo que no tenía problema, que lo hiciera. Después de todo, no había sido una consulta formal y no estaba obligado por el sigilo que impone el juramento hipocrático. Al tiempo se excusó y me dijo, si viene a California, le arreglaré un almuerzo con mi esposo para que continúe la plática que interrumpí. Fui varias veces después a California, pero no me comuniqué con la señora que aquí llamo J, y que simplemente muestro como botón esta anécdota para señalar lo reñido que puede estar un estado de ánimo controlado con medicamentos y la creatividad. Paso al segundo punto, que se relaciona con la edad, que la gran mayoría de los genios, sean militares como Alejandro, Aníbal y Napoleón, o físicos como Einstein, Fermi, Schrödinger, o literatos como Molière, Baudelaire y García Márquez, músicos como Mozart, Wagner, Giorgio Ma, médicos como Cajal, Fleming, Rocha de Lima, químicos como Pasteur, Kekulé y Ochoa, y las mujeres cuyas biografías relato, pueden ser estas celebridades o han sido durante periodos diferentes padecer depresiones que van a veces o no acompañadas de estados de manía. Eso no quiere decir que mujeres y hombres célebres no hayan alcanzado renombre mundial como floraciones tardías, aún después de haber sufrido periodos de depresión. Giuseppe Verdi compuso su primera ópera bufa, Falstaff, a los 74 años, y 37 premios Nobel recibieron el galardón pasada la séptima década, donde el 12% del total estaban deprimidos. Aquí debo señalar que hay un espacio de tiempo entre el descubrimiento y el reconocimiento, pero en la mayoría de los grandes descubrimientos que se hicieron en la tercera década de las vidas de esos genios, su propuesta fue casi siempre reconocida muchos años más tarde. Conjeturo que hay una explicación para ello. La parte del encéfalo que termina su desarrollo pleno más tarde que el resto del cerebro son los lóbulos frontales. Joaquín Foster, en su seminal libro sobre los lóbulos frontales, considera que en general la evolución de los lóbulos frontales termina de los 28 a los 38 años, siendo el asiento de la neocorteza o manto cerebral el de más reciente adquisición, y no es de asombrarse que filogenéticamente esta corteza, como la recién llegada en la evolución, requiera de mayor tiempo para que los humanos la preparen en un desarrollo pleno y total. Esto, claro, pues depende de varios otros ingredientes. Sabemos que hay personas que tienen desarrollos de lóbulos frontales sin que incluye la corteza frontal a niveles de edad más temprana, y otros que ocurren después de la segunda década, y muchos de ellos que jamás llegan a tener el completo desarrollo de sus lóbulos frontales, lo cual explica el por qué tienen poco control de sus emociones. Podemos decir que la cereza de las funciones cognitivas es la memoria. Estas, que en general se conocen como inteligencia, incluyen además juicio, valores morales, capacidad taxonómica de la que hablé al principio para clasificar y jerarquizar, se encuentran localizadas en lo que llamamos corteza premotora de los lóbulos frontales, que comprenden solo el 23% del peso del cerebro. A diferencia del resto del cerebro, la corteza premotora frontal no está arreglada en columnas descendientes top to bottom, que contienen las mismas capas del manto cerebral. La organización denominada columnar, demostrada
por Vernon Monkhorst por vez primera en la corteza somatosensorial del cerebro y en la corteza visual por David Hubel y Thorsten Wiesel fue un hito de la neurofisiología que permitió especular que el cerebro no era un procesador general para resolver problemas, sino un sistema multimodular semejante a la navaja Swiss Army, en la que dentro de ella se encuentra una lima, una navaja, un sacacorchos y unas tijeras, y que estos módulos, aunque se comunican entre sí, mantienen su originalidad para procesar ciertas funciones, sean auditivas, sensoriales o visuales. Hasta fecha reciente parecía que esta forma de operar del cerebro era la única e incuestionable. Sin embargo, durante las últimas 2 décadas ha ganado terreno el concepto que la modularidad funciona solo en las 3/4 partes del cerebro, pero que las funciones más elevadas del cerebro, que son las ejecutivas, operan con circuitos que mantienen una conexión más profusa en el cerebro, creando lo que se ha llamado un sistema global holístico, que neurocientíficos franceses como Dagen le han denominado espacio del trabajo global de las neuronas. Es por eso que el desarrollo del cerebro requiere de una maduración en donde durante los primeros 5 años este proceso de memoria no existe todavía por la falta de aislamiento de los axones que llamamos fibras nerviosas. Ese aislamiento se da por una sustancia formada por ácidos grasos, que es la mielina, la cual no se encuentra todavía en una función adecuada para proteger el cambio de información de una a otra de las fibras nerviosas. Es dable suponer que aquellos niños llamados prodigio pueden venir con una avanzada genética de capacidades para ejercer ciertos talentos en forma única y pueden echar mano de las aplicaciones de esa Swiss Army en la teoría del cerebro mucho mejor que otros. Dicho esto, las personas aquí biografiadas de alguna manera estaban en condiciones de privilegio, no obstante la pobreza y la precariedad que vivía, que pudo ser muchas veces el acicate para hacer más flexibles y fluidas dichas aplicaciones para cantar, actuar o modelar, que terminaban desarrollándose en talentos musicales, habilidades somatosensoriales, motrices y lingüísticos. Digamos de paso que no requieren de educación formal de secundario o bachilleres. De hecho, todas estas mujeres biografiadas eran eminentemente cerebros derechos, donde radica la capacidad metafórica y la creatividad. Un golpe de suerte fue que tuvieron beneficios tempranos y supieron aprovechar de quienes les tendieron puentes para desarrollar sus talentos sin menospreciar su perseverancia inusual entre quienes vivían abrumadas por la adversidad y con un deseo implacable de persistir para lograr con el talento volverse los íconos universales que siguen siendo reverenciados después de décadas, porque de alguna manera representaron el siglo XX.